Muy buenas tardes y feliz lunes. Parihueliando con vos. Estamos en el canal Parque Telemedellín, donde ya llovió, ya escampó, sigue tronando. No sabemos cómo está su cielo, pero sí esperamos que se quede conectado aquí en nuestro canal en Telemedellín, siempre con vos. Parihueliando con vos es un consultorio donde charlamos, donde aprendemos, donde todos los días tenemos un invitado especializado en un tema. Y hoy nuestro tema va a ser de salud mental y de salud también, porque vamos a combinar la depresión en las personas con cáncer. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Parihueliando con vos, Natalia, y parihueliando con vos. Como cada semana, nosotros los saludamos con mucho cariño y también con toda la gratitud, porque nos acompañan de 4 a 5 de la tarde. Pero para que nos acompañen y sean más juiciosos, les vamos a decir, esa línea telefónica la deben aprovechar. 268-6033. 268-6033. Aquí pueden llamar a nuestra especialista, que ya la vamos a presentar, para que parihueleen con nosotros, para que le pregunten sobre ese tema, la depresión en el paciente oncológico. Pero no solamente en estos pacientes, también alrededor de sus familias, de sus cuidadores, porque es una situación muy común. Segunda tarea, tomen papel y lápiz. Cuando hablamos de todos estos temas, no crean que es por molestarlos. Aquí nosotros, Natalia y yo, aprendemos mucho y con seguridad ustedes también lo pueden hacer. Entonces tomen notica de pronto de esas observaciones que pueden servirles para esos cuidados con estos pacientes. Y también les queremos hacer otra recomendación. Natalia, siempre les decimos a nuestros televidentes, principalmente cuando tratamos temas de salud, como en salud y salud mental, que sean muy responsables también ustedes, muy juiciosos. El autocuidado es absolutamente valioso. No se queden solamente con lo que nos dice nuestra especialista, porque este es un camino, una hoja de ruta, para que ustedes vayan donde sus especialistas en el sistema de salud y le consulten, porque cada caso es particular. No todos los pacientes, aunque tengan el mismo diagnóstico, lo viven de la misma manera. Y todos los cuerpos, todos los organismos son diferentes. Con estas observaciones, Natalia, creo que es suficiente por nosotros. Dele la bienvenida a la invitada. Claro que sí, vamos a presentar entonces a Diana Suárez. Diana es psiquiatra, docente de la Universidad de Antioquia. Ella trabaja entonces todos estos temas de la ansiedad y también la ansiedad y el miedo y la depresión con pacientes con cáncer. Diana, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los televidentes. Diana, cuando a una persona le dan un diagnóstico de cáncer, digamos que obvio que la persona le va a dar mucho miedo, se va a sentir ansiosa, se va a sentir angustiada. Yo creo que nadie puede decir que a uno le digan tiene cáncer y va a salir muy tranquilo. Hay veces la expectativa de vida no es muy larga, otras veces es de pronto más larga, pero siempre hay mucho miedo, mucha ansiedad. Explíquenos cómo llega uno entonces desde ese miedo y desde esa intranquilidad a sentir que ya sientes una depresión. O sea, ¿qué es la depresión en la persona, en el paciente con cáncer? Bueno, la depresión como tal en psiquiatría la catalogamos como una enfermedad que debe llevar más de 2 semanas aproximadamente, en el cual el paciente tiene varias características. Dentro de las características están no solamente que el paciente perciba que el ánimo está bajito, o sea, que esté triste, sino también esa pérdida del disfrute de las cosas que antes consideraba como placenteras. Además de eso, se acompaña de la energía del cuerpo bajita, la concentración ya no es la misma, alteraciones en el patrón de la alimentación o alteraciones en el patrón del sueño, ¿cierto? Además, ideas que relacionamos con algo que llamamos las cogniciones depresivas, dentro de las cuales están las ideas de morir o las ideas de sentirte solo a pesar de estar acompañado, o por ejemplo, las ideas de pensar que el futuro ya no tiene sentido. Eso como tal lo tenemos como un trastorno depresivo. Pero la primera pregunta que me hiciste es muy valiosa, porque es evidente que si a uno le están dando un diagnóstico de una enfermedad crónica y que a veces es potencialmente catastrófica, la reacción humana normal va a implicar algunos síntomas afectivos y no necesariamente eso hace parte del diagnóstico de una depresión. Hablamos entonces también de un diagnóstico que se llama una reacción de ajuste. ¿Qué es una reacción de ajuste? Yo
como ser humano me estoy adaptando a la noticia de una enfermedad crónica, o me estoy adaptando a un nuevo trabajo, o me estoy adaptando a algún proceso de tratamiento específico. Pero hay otros pacientes que ese ajuste lo hacen con unos síntomas, bien sea o ansiosos, es decir, preocupación, o unos síntomas relacionados con la depresión, y ahí es donde viene ese pequeño tramo entre que puede ser un trastorno de ajuste con síntomas depresivos o una depresión propiamente dicha. 268-6033. Aprovechen pues rapidito, marquen para que hablen con nuestra especialista, con la psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Diana Suárez. Doctora, aquí qué bueno que reiteremos esta delgada línea por la que podemos pasar entonces sobre lo que nos decía. Es la reacción de ajuste versus la depresión. Ayúdenos a entender un poquito más, así muy desmenuzado, para que no nos preocupemos, porque obviamente todo lo tenemos que tomar de manera natural. Hay procesos naturales frente precisamente a estos procesos nuevos en nuestras vidas, no solamente de los pacientes, sino de los familiares y de los cuidadores. Entonces, ¿cómo determinar hasta qué punto si estamos en esa reacción de ajuste y cuándo ya estamos pasando a la depresión? Entonces va a haber unos pacientes que tienen unos factores de riesgo para desarrollar depresión, ¿cierto? Por ejemplo, si ya ha tenido un episodio depresivo previo, o sea, en mi vida personal yo he tenido un episodio, si ya he tenido tratamiento para un trastorno depresivo, o si en mi familia ha habido un trastorno depresivo en un familiar de primer grado de consanguinidad, es decir, padre, madre, hermanos, ¿cierto? Hay otros factores de riesgo para que eso sea más hacia un trastorno depresivo. Dentro de ellos están, por ejemplo, hay pacientes que con la enfermedad oncológica que tienen gran sufrimiento físico, pacientes que tienen mucho dolor, mucha dificultad para respirar, o pacientes que, por ejemplo, algunos de ellos el mismo tratamiento, no estamos diciendo que se va a evadir el tratamiento oncológico porque es importante, lo sabemos, pero hay unos de esos tratamientos que viajan al sistema nervioso central y precisamente hacen que el paciente pueda experimentar algunos síntomas afectivos. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente definitivamente nos está hablando de que tiene ideas de muerte, es decir, él mismo expresa que quiere morirse o que es capaz de hacerse daño él mismo, o que a pesar incluso de que le den un buen diagnóstico de enfermedad oncológica percibe que la vida no tiene sentido y que no quiere llevar a cabo un tratamiento sabiendo que, por ejemplo, tiene buen pronóstico, ese paciente es el que nosotros decimos definitivamente este paciente se beneficiaría de un tratamiento para un trastorno depresivo como tal. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que parihueliemos, para parihuelear con vos. Tenemos una llamada desde Pedregal, César Arbeláez. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, César, adelante. Bueno, el tema es muy puntual. Es con respecto pues a mi suegra, ella tiene una falla renal, ya con diálisis. Y ella es muy depresiva, pues, o sea, ella dice que no quiere vivir, ya no le gusta comer, no le gusta salir, todo el tiempo quiere estar acostada, encerrada, no quiere hacer absolutamente nada. Y el problema es que cuando está en las hospitalizaciones, porque ella pues por la depresión se enferma mucho por no comer y eso. Cuando ha estado en las hospitalizaciones, hemos hablado pues como con los doctores para que la trate un psiquiatra, pero cuando va el psiquiatra ya le dice que está muy bien, que está súper bien, que ya come súper bien. Entonces, o sea, ¿cómo hacer? Porque no hay un examen, sino que pareciera como que para haber un tratamiento psiquiátrico la persona ponga pues y diga, sí, yo tengo un problema, pero ella dice que no. Ella dice que no tiene ningún problema, pero sí tiene un problema. Pero ante los doctores no tiene. Entonces, ¿cómo hacer o cómo lograr? Pues porque ella dice que no, ya no quiere vivir más. César, gracias por parihuelear con nosotros. Sentimos su dolor, su tristeza y la de todas las personas y los familiares que hoy nos acompañan en Parihueleando con vos y tienen una enfermedad que están sufriendo hoy. Doctora.
Uno de los aspectos que tú mencionas entonces, normalmente en psiquiatría hacemos una entrevista clínica la mayoría de veces acompañada de un familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente puede vivir algunos de los síntomas, pero sus familiares, quienes lo conocen, perciben o tienen otra perspectiva como tal. Y esa perspectiva también es muy importante para nosotros, no solamente para hacer un diagnóstico, sino incluso para evaluar una respuesta al tratamiento. Entonces, una de las ventajas es que podríamos hacer una consulta con no solamente la paciente, sino también con sus familiares, que es lo que normalmente hacemos en el área de salud mental. Ya el tema específico que estás tocando, que no es en cuanto a un paciente que tiene cáncer, pero sí es un paciente que tiene una enfermedad crónica, como es la enfermedad renal. Precisamente la depresión es mucho más frecuente en pacientes que tienen toda la gama de enfermedades crónicas. Y hablamos de enfermedades crónicas como son la enfermedad renal, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el VIH, algunas enfermedades neurológicas, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que si la depresión es frecuente en la población general, en la población crónicamente enferma, o sea que adicional a la depresión tienen otro diagnóstico, un diagnóstico no psiquiátrico de enfermedad crónica que requiere tratamiento, esa población, más o menos el 25% de ellos llegan a tener un trastorno depresivo como tal, es mucho más frecuente. Doctora Diana, y llevando precisamente esta pregunta de don César Arbeláez de Pedregal, del reconocimiento y el autorreconocimiento, pero al escenario de el cáncer como tal, ¿es necesario que un paciente que tenga cáncer también admita, no, sí, estoy deprimido, yo quiero buscar esa ayuda o quiero que me ayuden a encontrar la ayuda adecuada, la ayuda psiquiátrica, psicológica, dado el caso si se requieren ambos profesionales? ¿O definitivamente esto se puede tratar sin su autorización ni sin su autorreconocimiento? ¿O es imperativo el tratamiento? La idea es que los pacientes conozcan que están siendo evaluados, que se haga incluso una entrevista que llamamos motivacional, es decir, como haciéndoles conciencia de la importancia que es tratarlo. ¿Por qué? Porque finalmente mejora la calidad de vida de los pacientes. Ese es como el punto que yo siempre les digo en consulta. Las puertas están abiertas porque tratarse e ir al psiquiatra no es fácil, pero yo siempre les digo, como es por tu bienestar, es por mejorar tu calidad de vida, y finalmente los pacientes terminan yendo, sea en ese momento, sea posteriormente, ¿cierto? En cáncer específicamente y depresión pasa algo, y es que se ha visto que los pacientes que sufren de depresión en cáncer se demoran más en recibir un tratamiento efectivo para la depresión, tienen más consumo de sustancias, cigarrillo, licor, o por ejemplo continúan con hábitos de vida poco saludables, como por ejemplo falta de actividad física, relaciones sexuales sin protección, en fin, que son conductas que deben empezar a cambiar porque hacen parte de los estilos de vida saludables para tener un mejor pronóstico de la enfermedad oncológica. Bueno, yo quiero dejarle planteado algo para más adelante, porque ahorita no tenemos tiempo, vamos a priorizar una llamada, pero para ahondar un poquito más sobre este tema, es importante entonces que sepa, que nosotros le digamos, sí, es que, ojo, que puedes estar deprimido. Ahorita lo podemos ahondar, por favor, como hablarle claramente sobre eso a esos pacientes, porque en ese momento tenemos una llamada telefónica aquí en Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, ¿quién está llamando en este momento de la línea 268-60? Ah, ya tengo aquí el nombre, Claudia Arenas desde Caicedo. Doña Claudia, muy buenas tardes. Claudia Arias. Buenas tardes. Claudia Arias, bienvenida. ¿Cómo le ha ido? Bien, usted. Bien, muchas gracias. Cuéntenos cuál es su inquietud, por favor. Bueno, en este caso yo soy paciente diagnosticada hace un mes con cáncer. Tengo mesotelioma en la placenta peritoneal. Sí, señora. Aló, Claudia. Sí, para mí ha sido muy difícil este proceso. Por mí, por mi familia, por mi hijo. Entonces, yo lo único que le dije al oncólogo es que yo quiero vivir. Sí, y cuando señora. dieron muy buen diagnóstico, porque me pueden operar y puedo quedar bien. Me ponen quimioterapia durante la cirugía y después me ponen más quimioterapia. Entonces, para nosotros, al menos sí, yo digo para todos, porque a toda la familia nos ha afectado muchísimo
esta situación porque era algo que no se esperaba, lo descubrieron de una manera accidental. Entonces ha sido muy complejo, al menos para mí, porque yo tengo mis estados de ánimo muy bajos. Y lo que yo le dije a mi hermana hace algún tiempo, yo siento que a mí con esta noticia me robaron mi felicidad y aparte yo tengo una discapacidad visual. Sí, señora. Doña Claudia, en primer lugar, permítanos agradecerle por este testimonio que nos está compartiendo. Sabemos que es muy difícil hablar de las situaciones, pero lo más importante y valioso de esto es que lo comparta y que siga buscando esa posibilidad aquí, esa ayuda. De verdad que un abrazo muy fuerte de Parihueliando con Vos, y también esperamos que esta respuesta y que todo el soporte que le pueda brindar la especialista sea eficiente para usted, que le vaya muy, muy, muy bien a usted en ese tratamiento. Otro abrazo, de verdad, con toda la fuerza del equipo de Parihueliando. ¿Qué le vamos a responder? Gracias a ustedes por escucharme. A usted, de verdad, por compartirlo. Hola Claudia, tu llamada, como te decían, es supremamente importante. Estás en un proceso en el cual esa primera etapa de diagnóstico es compleja, son muchos síntomas encontrados como tú lo mencionabas. Estás obviamente triste, haciéndote muchas preguntas, culpando incluso a situaciones en las cuales después vas a encontrar que posiblemente no están muy relacionadas, pero lo importante es eso, estás identificando unos síntomas que definitivamente deben hacerse un seguimiento y debe hacerse ojalá un tratamiento. No hablamos necesariamente de un tratamiento farmacológico, pero sí valga la pena y es una invitación para que sea tu médico general, tu oncólogo, el psicólogo que acompaña el grupo de oncología o el psiquiatra que acompaña el grupo de oncología de donde te están evaluando, que te escuche, porque este espacio es muy válido y entendemos tus sentimientos, pero este espacio se debe multiplicar cada día. Posiblemente esto, como es todo un proceso de tratamiento, vas a necesitar y vas a tener para satisfacer tus necesidades muchos espacios en los cuales necesites hablar este tipo de cosas, pero muchísimas gracias por la llamada. Un paciente con cáncer necesita apoyo. Es nuestro primer mensaje en este blog que hemos venido trabajando con la doctora Diana Suárez. Estamos hablando de los pacientes con cáncer que tienen depresión y que necesitan ayuda. Por eso llámanos al 268-6033. Estamos Parihueliando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos Parihueliando con Vos. Hoy parihueliamos de salud mental, sobre la depresión en pacientes oncológicos, en pacientes con cáncer. No solamente con ellos, también sobre sus familiares y cuidadores. Muy importante que tomen nota y que apunten este número 268-6033. Llamen. Aquí tenemos una invitada, Diana Suárez, psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ella de pronto los puede orientar cómo en el manejo de esta situación es tan importante conversarlo, comunicarse con otras personas. Bueno, antes de hacerle la pregunta, una muy importante también, Natalia, ya sé su respuesta. ¿Cafecito? Café doble. ¿Usted definitivamente acepta el café o no? Ya tomó, poquitico. Bueno, entonces ya les voy a servir para que, mientras usted responde, les voy a pasar el cafecito. Doctora, pero yo quisiera retomar parte de la llamada anterior de doña Claudia Arias de Caicedo. Utilizar este ejemplo porque ella hizo una búsqueda, de alguna manera lo está manifestando, y no todo el mundo tiene esa capacidad de abrir su corazón, de abrir sus labios, de decirlo, de expresarlo, por temor, porque de pronto no quiere sentirse juzgado por sus familiares cuidadores, bueno, por muchas razones, o simplemente por protegerlos también, por mostrarse fuertes y que ellos no quieren afectar a esas otras personas. ¿Qué puede hacer una persona en esa búsqueda? ¿Por dónde empieza para decir, bueno, no quiero acudir a mis familiares y cuidadores, pero necesito manifestarlo, necesito ayuda? ¿Por dónde se puede orientar a estas personas?
Bueno, una de las primeras líneas que el paciente puede buscar es con su médico general de cabecera, expresarle esto. La mayoría de los episodios depresivos son episodios depresivos leves o moderados, por tanto, muchas veces el médico general está en la capacidad resolutiva de llevar a cabo un tratamiento. Hablamos con el paciente oncológico, precisamente como es un paciente que está polimedicado, es decir, que toma otro tipo de medicamentos, entonces sí es una depresión que ojalá sea manejada por el especialista, pero como tal, el médico general inicialmente tiene una capacidad resolutiva importante y ya él determinará si se debe hacer un manejo adicional por psiquiatría o un manejo acompañado de psicología. Tenemos un área de psicología que cada vez se está entrenando más en el área de psiconcología, por lo que hablábamos ahorita, no todos los pacientes van a necesitar un tratamiento farmacológico. Muchos de ellos, como están en un proceso de unos síntomas depresivos leves, precisamente los pueden manejar con unas técnicas psicoterapéuticas importantes. Entonces ese sería un primer paso. Médico general o psicólogo para que, si es necesario, sea remitido a psiquiatría. En los pacientes con enfermedad oncológica, como ellos generalmente tienen un equipo de oncología que está a cargo de ellos, bien sea hematología, oncología clínica, gineoncología, en fin, ellos mismos tienen dentro de ese grupo de oncología expertos en salud mental, bien sea psiquiatra y psicólogo o ambos. Entonces le expresarían esa necesidad a su médico de cabecera, que generalmente es el oncólogo. Doctora, el problema de una depresión es que puede llegar a un suicidio, y leía en el periódico El Mundo en octubre del 2017 este reportaje donde dice que el Instituto Nacional de Salud hizo una investigación donde en Colombia 65 personas al día intentan suicidarse, dos personas cada 2 horas. Entonces ya en cuanto al cáncer es lo mismo, las personas llegan con una depresión a suicidarse, o no se da tanto como esta variación. Entonces, dentro de las consecuencias que tenemos de la depresión son muchas. Una de ellas es el suicidio. Y esa tasa de suicidio en los pacientes con enfermedad crónica como el cáncer se debe multiplicar a 7. O sea, es muchísimo más frecuente el intento de suicidio y el suicidio consumado en un paciente con enfermedad oncológica. Principalmente si hablamos de enfermedades oncológicas que afectan cabeza y cuello, o la parte del sistema respiratorio o el sistema gastrointestinal, muchas veces asociado al sufrimiento y al dolor que experimentan los pacientes que tienen enfermedad oncológica en estas partes del cuerpo. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que nos llamen. En este momento tenemos a Patricia Restrepo desde Cabañas. Patricia, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Se cayó la llamada. Andrés, ¿usted tenía alguna preguntita ahí pendiente o sigo? Si quiere, siga. Tengo muchas pendientes bueno, y un cuaderno aquí abierto, pero por favor, dama, continúe usted. Yo quiero hacer un comentario con algo que decía Andrés que me parece muy importante en cáncer, y es que precisamente los pacientes, como tú lo mencionas, evitan consultar porque evitan expresarle a la familia que adicional a su cáncer están sufriendo de sintomatología depresiva, porque tenemos toda una familia en pro de ellos que les dicen: anímese, ponga de su parte, es que mire, si usted se deprime, la enfermedad oncológica va a ser peor, no, hágase el tratamiento. Y están en esa necesidad de que sus familiares estén de la mejor forma posible, lo más tranquilos posibles. Entonces eso en cáncer es algo supremamente frecuente. Adicional a eso, tienen miedo a ser medicados y que esos medicamentos tengan algún tipo de reducción de la efectividad de la quimioterapia, por ejemplo. Y adicional a eso, muchas veces no son diagnosticados. Entonces son muchas las limitantes. Y dicen también todo el tiempo, no, es que es de actitud, pero hemos entendido aquí en el programa que cuando los neurotransmisores no están funcionando, no es ni siquiera la actitud, es que hay un proceso químico en el cerebro que no está funcionando y que no los deja levantar, que no tienen ánimos. Entonces explíquenos un poquito de eso. Uno puede poner de su parte, pero también necesita entonces de esa medicina o de algo más allá.
cada vez incluso las investigaciones nos muestran más que no se trata solamente de la actitud del paciente. Tenemos definitivamente ya se sabe que la química del cuerpo está alterada y no solamente esa parte de neurotransmisores, sino que también está alterado todo el sistema endocrinológico. Hay una carga genética importante de enfermedad mental, en depresión esa carga genética también es importante. También hay unos factores sociales, también hay unos factores familiares. Entonces podríamos decir que en términos generales en medicina y sobre todo en psiquiatría, las enfermedades tienen múltiples causas y a diferentes pacientes tienen más un peso de alguna causa que de otra. Bueno, doctora, también para que podamos ir definiendo un poquito más en qué momento se puede manifestar esa depresión en los pacientes con cáncer, porque no hablamos de la situación de la imagen corporal, de la autoestima también que puede afectar a una persona. Eso nos hace no solamente nos hace alusión a cuando ya están en el tratamiento, sino a la expectativa que tienen de lo que va a pasar con ellos, porque cuando están en el tratamiento obviamente asumir que hay un cambio, que muchas personas pierden el pelo, las cejas, adelgazan mucho, pero no siempre se da cuando ya se ha avanzado en este estado, sino cuando están a la expectativa de ese cambio que van a tener. ¿Podemos hablar de ese tema, por favor? Sí, perfecto. Entonces hay diferentes etapas en las cuales el paciente puede tener unos síntomas depresivos. Hay algunos en los cuales son más comunes esos síntomas cuando están recibiendo el diagnóstico, o sea, se está haciendo un proceso de diagnóstico. Hay otros en los cuales es más frecuente la depresión cuando, por ejemplo, están viviendo una recaída, o sea, ya pasó todo el proceso de tratamiento, pero volvió el cáncer cuando se supone que ya se había curado. He ahí la necesidad de los oncólogos de que el paciente tenga un seguimiento adecuado. Y hay otros que frecuentemente se deprimen más, es cuando están en una etapa final de la vida, cuando ya saben que el pronóstico es muy negativo. Nuestra línea telefónica 268-6033 para que hablemos de la depresión en pacientes con cáncer. Y tenemos una llamada de Diego Gutiérrez desde Cabañas. Diego, muy buenas tardes, se volvió a caer la llamada, lo sentimos mucho, pero bueno, como les contaba, estamos conversando con la doctora, con la psiquiatra Diana Suárez, y estamos hablando de la depresión en pacientes con cáncer. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de salud mental, sobre la depresión en pacientes oncológicos, en pacientes con cáncer, sus familias y también sus cuidadores. Eso lo vamos a tratar en unos minuticos. Ya saben que tienen una línea telefónica 268-6033 para que hablen con Diana Suárez. Ella es la psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que nos puede dar apoyo sobre este tema. Y en este momento recibimos llamada desde Buenos Aires a Gloria Fernández. Muy buenas tardes y parihueleando con vos. Buenas tardes, para participar en el programa. Por supuesto, doña Gloria, cuéntenos y por favor aproveche a este especialista. Ábrale su corazón y ojalá le pueda ayudar con su inquietud. Sí, espero que me escuche. Sí, por supuesto, aquí estamos atentos. Para darle una voz de aliento. Sí, señora, cuéntenos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Sí. Doctora, ¿cómo le parece que en el año 2009, yo tengo 64 años y gozo de buena salud? Estamos escuchando perfectamente. Siga ¿Y cómo tranquila. le parece que en el año 2009 me salió un carcinoma en el seno izquierdo, pequeño, cuando fui al médico? Sí, señora. Y después pasé al oncólogo, yo fui normal, de alguna cosa se tiene que morir uno, doctora, porque somos materia todos, ¿no? Sí, y señora. yo tomé eso como cuando a uno le da una gripe o algo. Con tranquilidad. Sí, Estuvo con calmada frente al tranquilidad lo tema. tomé, doctora, como para darle un ejemplo a las demás personas. Sí, señora. Y eso fue en el 2009 y todavía estoy viviendo, vea, doctora. Y está muy bien, le dando un Gracias buen a Dios, testimonio. hago mis exámenes y pidiéndole a Dios
no preocuparme, llevar una dieta alimenticia. Yo digo que todo es psicológico. Doña Gloria, de verdad qué rico contar con ese testimonio. No solamente recibimos malas noticias, a veces también compartir esas situaciones puede motivar a otros pacientes. De verdad qué rico que lo comparta y nosotros queremos darle a usted un abrazo muy fuerte y desearle que siga muy bien de salud. De verdad que un saludo especial de parte de Parihueliando con Vos. Este es un testimonio totalmente contrario a lo que muchas veces conocemos. Es muy frecuente que otras personas, que nosotros de pronto partimos el programa generalizando, aunque se vale porque pues realmente estamos desaprendiendo, no son todos los casos, no son todos los pacientes quienes pasan por una reacción de ajuste o por una depresión. En este caso, por ejemplo, como el de la televidente, también es muy común. Se puede asumir de buena manera y pueden sacar adelante su situación. Eso puede pasar, incluso puede pasar de una forma frecuente. ¿De qué depende? De muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de ella hay un aspecto muy positivo y es que parece que el pronóstico era mejor. Pues ella lo narra como algo que parece que era localizado, no sabemos bien el caso, pero parece que se pudo llevar a cabo un tratamiento de una forma efectiva, rápida. Quién sabe qué otro tipo de tratamiento requirió. Entonces, el pronóstico de la enfermedad es algo que ayuda mucho al sujeto a saber cómo hace ese ajuste al diagnóstico y al tratamiento como tal. Pero también cada individuo tiene algo que llamamos unas estrategias de afrontamiento y esas estrategias varían dependiendo de las personas. Digamos que los sujetos las pueden compartir y cada uno puede tener diferentes, pero generalmente los pacientes tienen diferentes estrategias de afrontamiento. En algunas están un poco más efectivas que en otros. Entonces, una pregunta clave que siempre le hacemos a los pacientes es, por ejemplo, esta es la situación más difícil que tú has vivido en tu vida. Y hay pacientes que dicen que sí, pero hay otros que dicen no, definitivamente fue más difícil cuando, por ejemplo, yo enterré a mi hijo. Esto, doctora, esto es prácticamente nada comparado con. Entonces, cada caso es muy diferente, cada caso es. Por eso es que en psiquiatría hay que individualizar los casos. Doctora, y usted que ha escuchado tantas estrategias de afrontamiento, ¿por qué no nos cuenta algunas para que nuestros televidentes hagan una lista y de pronto eso les pueda servir para su proceso con cáncer y con la depresión que puedan estar viviendo en este momento? Entonces, las estrategias de afrontamiento dependen de las características individuales del sujeto y de todo lo que ha sido como su transcurrir en la vida, de cómo él ha ido afrontando las situaciones. Pero en cáncer específicamente conocemos unas que son muy positivas para afrontar enfermedad. Hay pacientes que incluso uno ve con mal pronóstico y son aquellos que dan charlas, hacen fundaciones, son precisamente los que forman grupos o están al pro de las campañas. Entonces, a pesar de su pronóstico, que muchas veces es negativo, pero utilizan como estrategia de afrontamiento eso, el llevar a cabo un bien o una ayuda por otras personas que también tienen el diagnóstico. Digamos que ese es un lado de la balanza positivo. Hay otro lado de la balanza que no es tan positivo. Por ejemplo, hay pacientes que su estrategia de afrontamiento de esos problemas es la evitación. Entonces, un paciente que, por ejemplo, le dan un diagnóstico de una enfermedad oncológica que tiene un pronóstico muy bueno, con un tratamiento, no, lo evita, se niega rotundamente, a pesar de que le dicen que tiene un buen pronóstico, se aísla, se esconde, no quiere ir donde el oncólogo, por temor a los efectos adversos, no necesariamente, sino porque ya está en su conciencia que definitivamente no va a tener un buen pronóstico. Entonces, ese es otro mecanismo de afrontar la situación, pero no tan positivo. 268-6033. A ver, seamos claritos. Muchas veces nosotros no queremos o nos da temor compartir estas situaciones. Entonces les vamos a proponer algo. Si ustedes nos quieren llamar a esa línea que les acabo de decir, reitero, 268-6033, y de pronto ustedes son pacientes con cáncer o son familiares o cuidadores de pacientes con cáncer y se identifican con la situación, no nos tienen que decir su nombre, pero por favor no se queden callados. Busquen la ayuda, que aquí hay un especialista que les puede ayudar. Tocamos el tema de los familiares
y de los cuidadores. Aquí también podemos hablar de depresión. Es una depresión que puede ser compartida o se lleva de manera individual y todos de manera silenciosa la están viviendo. ¿Cómo podemos determinar esta situación cuando se da? Perfecto. Depende de el familiar que esté afectado en muchas ocasiones. Los estudios en cuanto a familiares de pacientes con cáncer que nos dicen que una cosa es cuando, por ejemplo, sufre de cáncer mi padre o mi madre, esa situación es compleja, difícil, pero se ha visto que sufren de depresión más frecuentemente aquellos en los cuales la pareja es quien sufre de cáncer. Esos pacientes también se deprimen más, entonces podríamos tener deprimida a la pareja o podríamos tener deprimido al mismo paciente. Ese caso. El otro caso que se deprime mucho es cuando un padre ve que su hijo tiene cáncer. Ese padre frecuentemente se puede deprimir, no estamos diciendo que siempre se deprime. Entonces es el contexto dependiendo de la familia. ¿Qué pasa? Que hay que analizar cuál es el rol de ese sujeto que está viviendo el cáncer. Si, por ejemplo, el que vive el cáncer es el padre de familia, que es el que lleva el sustento al hogar, que es el hombre que siempre ha sido fuerte, entonces a veces la familia se puede ver desestructurada por esa imagen de poder que había en el padre, que era el sustento. Entonces esa es una situación para la familia. O otro caso es, por ejemplo, que sea la madre, quien provee el cariño, la unión de la familia. Entonces son contextos diferentes en los cuales se puede presentar sintomatología en los familiares. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que sigamos parihueliando con vos. Y Jenny Muñetón desde Santa Cruz nos llama. Jenny, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, lo que la doctora estaba en este momento refiriendo era más o menos a lo que iba mi pregunta, ¿cierto? Nosotros tenemos en este momento una familiar que está diagnosticada y como familia estamos como impedidos, como no tenemos como las herramientas para saber cómo acompañamos, qué decimos, qué hacemos, y ella está en un momento como transitorio de la negación de su enfermedad, de lo que está pasando, pero nosotros tampoco tenemos como la información de cómo acompañarla. Me gustaría que nos regalaras como algunas pautas, ¿sí? ¿Qué hacer? Perfecto. Como a veces en el desespero la hemos presionado a párate, tú eres capaz, tú puedes, ¿sí? Muy bien. Como esa clase de cosas que uno siempre dice, pero sabemos que no es tan fácil, y agradezco si nos das algunas... Sí, como algunas cositas que podríamos hacer como la red que acompaña en este momento. Claro que sí, Jenny. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, ¿qué debe hacer uno? ¿Qué no debe hacer? Y a veces sentarse con la persona enferma es suficiente. Un abrazo muy grande para ti y para tu familia, doctora. Uno de los aspectos más importantes es manejar todos la misma información que encuentra uno frecuentemente en las familias, que hay alguien que conoce el diagnóstico pero no lo conocen los demás. Entonces aquellos familiares que no conocen el diagnóstico, por ejemplo, llevan todo un mundo en su cabeza y pueden predisponer incluso a otra situación al familiar enfermo, ¿cierto? Entonces que todos manejen la misma información, no solamente que la manejen y que la sepan, sino que la entiendan, ¿cierto? Que haya una claridad en medio de la familia. Es un momento en el cual obviamente sabemos que la familia está viviendo por una situación difícil, pero tratar de mantenerse en lo más unidos posible. Hay algo y es la familia hace el duelo lo más parecido posible. Por eso yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu hijo? O le pregunto al familiar de ese paciente. ¿Por qué? Porque frecuentemente uno encuentra que cuando alguno tiene síntomas, el otro también va a tener síntomas. Las familias hacen un duelo muy similar. Cuando uno ve a un familiar tranquilo es porque generalmente la familia está tranquila. Muchos de los grupos que les mencionaba ahorita, y en eso pues como cada entidad de salud maneja su grupo de oncología de una forma diferente, les pueden asesorar en cuanto a precisamente cuál es el equipo de salud mental que les está brindando asesoría. Hay algunos, como les decía, que hace parte psiquiatría, hay otros que tienen oncología como tal la oncóloga, hay otros que tienen ambos, ¿cierto? Pero lo importante es siempre comunicarlo
al equipo de oncología, porque afortunadamente son equipos que generalmente son muy unidos y muy sólidos. Generalmente con una sola persona que vaya a consulta se pueden crear estrategias por medio de las cuales se lleven y se compartan con el diferente grupo poblacional. ¿Por qué? Porque hay algunas de las generales que ya te mencioné, pero cada familia tiene necesidades muy diferentes. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita, el rol de ese sujeto, o familias que tienen una situación económica difícil, o familias que tienen una situación social difícil de acceder al tratamiento. Entonces, cada cual, por eso es importante la consulta, para que expresen específicamente cuáles son las necesidades. Bueno, yo les voy a proponer algo. Yo creo que todavía exploremos más sobre estas pautas y le voy a poner un ejercicio más adelante cuando lleguemos sobre la pregunta de doña Jenny. Y también Natalia dejó pendiente, listo, ya sabemos que usted nos va a decir qué hacer, pero también qué no se debe hacer. Entonces les propongo que hagamos estas dos situaciones, las dejemos ahí planteadas para después de los mensajes que va a enviar Natalia. Que no se debe hacer, grupos de apoyo, todavía nos queda muchísimo más para que sigamos parihueliando sobre los pacientes con depresión y cáncer. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con vos. Hoy parihueliamos de salud mental. Mucho ojo, mucho cuidado. Acuérdense que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que hablemos sobre la depresión en el paciente oncológico, en el paciente con cáncer, en su familia, en sus cuidadores. Para eso tenemos como invitada a Diana Suárez, psiquiatra docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y resulta, doctora Suárez, que hace unos minutos cuando nos llamaba nuestra televidente Jenny, usted le alcanzó a responder sobre unas generalidades de lo que debemos hacer. Muchas veces cuando estamos en las casas, bueno, sí, tomamos muy bien esa recomendación, pero igual no sabemos por dónde empezar. ¿Qué tal si desglosamos en estas situaciones, en las recomendaciones sobre lo que sí se debe hacer entonces? ¿Será que nos sentamos primero los familiares, las personas cercanas a hablar de la situación, o nos reunimos también con el paciente, o un representante va solo donde el oncólogo para decir requerimos también apoyo de psiquiatría? Pues cómo se organiza todo esto, como que nos dé un paso a paso, que era muy en concordancia con lo que ella nos estaba diciendo. Es que queremos tips sobre esto para que lo reforcemos un poquito, por favor. Bueno, lo primero a mencionar entonces es que los pacientes, la mayoría de los pacientes, incluso por la misma Constitución, las personas tienen derechos a recibir la información. ¿Por qué? Porque lo que se hace en psiquiatría en determinados momentos es precisamente evaluar si el paciente no está en capacidad de decidirse, pero por Constitución tenemos capacidad de decidirnos. Por tanto, tenemos capacidad o tenemos el derecho de saber nuestro diagnóstico. Entonces, es frecuente que haya algún tipo de, digamos, pequeño conflicto entre familiares y médicos tratantes cuando el tratante le da la noticia de la enfermedad oncológica al paciente. Pero ese es el derecho del paciente. Todos los pacientes tienen derecho a conocer su diagnóstico. Incluso ese es el primer derecho. Lo ideal no es que se reúna la familia y después se entere el paciente. No, es al contrario. El paciente es el que debe saber su diagnóstico. Si por X o Y razón pasó lo contrario y es que el familiar se enteró, eso entonces debe ser evaluado. ¿Qué es la primera pregunta que uno le hace a ese paciente? ¿Usted hasta dónde quiere saber? ¿Por qué? Porque es frecuente que los pacientes digan, no, es que yo ya sé que tengo algo que es potencialmente catastrófico. Lo que pasa es que mi familia no quiere que me entere. ¿Por qué? Porque obviamente a ellos les da temor a algún tipo de reacción mía. Y resulta que a lo mejor no es algo tan catastrófico. Es peor la incertidumbre. Se ha visto que los pacientes que no saben a ciencia cierta qué es lo que está pasando, genera mucho más estrés esa incertidumbre de no sé qué está pasando en realidad, ¿cierto? Entonces, lo recomendable es hablar con el paciente y no pelear con la familia, sino de una forma muy sutil y respetuosa hacerles ver eso. En verdad, si usted fuera quien estuviera enfermo, ¿a usted le gustaría que le dieran el diagnóstico, independiente de que tenga
un buen pronóstico o la enfermedad ya está terminal, porque todos tenemos derecho a dejar pendientes listos, a despedirnos, a dejar situaciones que no queden inconclusas. Y muchas veces a elaborar el duelo, incluso antes de la muerte, si es llegado el caso. Tenemos una llamada desde Manrique. Maribel González, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Buenas tardes, doctora. Doctora, mi pregunta es respecto, mi mamá me le diagnosticaron un CA de pulmón en octubre del año pasado. Me la remitieron donde el neumólogo me le ordenó una biopsia de tórax. Resulta que la EPS como tal no nos ha dado respuesta a esta biopsia prioritaria. Entonces ella es medicada por psiquiatría, pero por problemas en la EPS psiquiatría no la ve desde el mes de septiembre. Igual yo le estaba comprando los medicamentos que le mandan por la ansiedad y la depresión, porque cuando ella dejó el cigarrillo, ella es medicada con venlafaxina de 75 miligramos, pero como por el problema de la ansiedad de estar esperando de ver pues que la EPS como tal no se pronuncia ante el examen que hay pendiente para empezar un tratamiento, entonces está con mucha depresión. Dice que le duele mucho el cuerpo, que siente ya dolor en el pulmón, entonces todo el tiempo se la pasa acostada sin ánimos de absolutamente nada. Entonces, doctora, como le digo, como no podemos acceder en este momento a psiquiatría por problemas del EPS que no nos atienden, entonces yo necesitaba saber, pues que usted me dijera como dónde me puedo dirigir con ella, si de pronto, como usted decía ahorita, el médico general me la puede medicar con alguna otra cosa, para ver si, o sea, como para tenerla al menos que no esté con esa depresión y con esa incertidumbre que ella está sintiendo en ese momento. Le agradezco la respuesta que me pueda dar, doctora, que esté muy bien. Feliz Doña tarde. Maribel, muchas gracias por parihueliar con nosotros. Y usted, por favor, doctora, nos cuenta qué sea de pulmón, que fue lo que le diagnosticaron primero, y le responde a Maribel. Una neoplasia, hay diferentes tipos de masitas, por decirlo así, en el sistema respiratorio y depende pues como de la patología, del estudio patológico, pues no sabemos específicamente cuál. Pero hay algo muy importante que ella mencionaba y es una pregunta muy específica porque está hablando de un antidepresivo que es un antidepresivo que llamamos pues de segunda línea. ¿Por qué? Pues porque es un antidepresivo que actúa no solamente sobre serotonina, noradrenalina, en fin, ese es otro tema. La primera recomendación muy importante es que no suspenda el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en algo. Si era una paciente que sufría de depresión y ya venía controlada con venlafaxina o con el antidepresivo que sea, no debe pararse porque ahora tenemos un factor estresor adicional que puede hacer que recaiga en la depresión, como es el caso de la señora según plantea ella, ¿cierto? Entonces lo primero es no suspender la venlafaxina. Es posible que con el aumento, que supongamos, la primera opción sería un aumento de dosis, pero no me atrevo a decirlo en este momento. ¿Por qué? Porque hay que mirar ciertos factores. Por ejemplo, si está bien controlada la presión, ¿cierto? Por ejemplo, qué presentación le están dando. Por ejemplo, si la paciente tiene dolor y el dolor está bien controlado, o si la paciente tiene dificultad para respirar y eso está controlado. Entonces son varios los factores que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que lo principal es incluso eso. El médico general sí puede incluso hacerte la fórmula de venlafaxina porque afortunadamente acabó de entrar al plan obligatorio de salud. Entonces eso hace que los médicos generales tengan un empoderamiento acerca de esos medicamentos que son más asequibles. Entonces para ellos ya no es solo un medicamento que requiera una fórmula de especialista. Bueno, doctora Suárez, ahorita habíamos hablado sobre lo que sí podemos hacer. No dejemos ese pendiente para que también les demos pautas. ¿Qué no debemos hacer cuando estamos con pacientes que tienen una depresión ante el diagnóstico de cáncer? Uno de los primeros aspectos que no se deben hacer es, por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita. Coloca todo de tu parte. Eso está solamente en tus ganas o eso es algo que es meramente psicológico. No, eso incluso en cualquier tipo de depresión. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es entender el sentimiento del otro. Lo primero que hay que hacer en psiquiatría es, yo sé que no estoy experimentando lo mismo que usted, pero
sé que eso existe y entiendo tu sufrimiento. Así yo no lo viva, lo entiendo, lo respeto y voy a hacer todo lo posible por ayudarte, ¿cierto? Entonces, minimizar, o sea, o ignorar esos sentimientos que pueden estar haciendo sufrir a los pacientes, ¿cierto? Ese es uno de los primeros aspectos. Lo segundo, por favor, si los pacientes están pidiendo información, hay que dárselas. Si el familiar, es que lo ideal tampoco es que el familiar sea, pero hay familias que le dicen a uno, doctora, yo prefiero que la noticia no se la dé el oncólogo, yo prefiero que sea mi tía, que ella le tiene más confianza, entonces incluso el oncólogo lo permite, ¿cierto? Pero si el paciente está pidiendo información, por favor no ocultársela, porque eso hace que aumente el sufrimiento, como lo hemos dicho. Lo tercero, el estigma de la enfermedad mental es algo con lo cual estamos trabajando cada día y ese estigma no se sale de la oncología, ese estigma persiste incluso en un campo como la oncología. Entonces, no tener temor a consultar, ¿cierto? Incluso que un solo familiar consulte y por ahí va viendo uno cuál es el camino para poder ayudar a esa familia. Ahorita tenemos estrategias que no solamente son en consulta, sino, por ejemplo, cada vez está siendo más frecuente lo que llamamos la teleconsulta, la telepsiquiatría. Hay EPS que tienen acceso a la telepsiquiatría y por lo menos el departamento de psiquiatría de la universidad tiene ese servicio. Podría conectarse desde la alcaldía con algún tipo de ayuda, ¿cierto? Entonces son muchas las puertas, hay que ir visualizando algunas para irlas abriendo. Y otra de las puertas son los grupos de apoyo. Rápidamente, ¿dónde existen grupos de apoyo en Medellín? Grupos de apoyo gratuitos o por la EPS donde se puedan reunir y hablar sobre la depresión. Grupos de apoyo como tal son más frecuentes en el campo de las adicciones, como sabemos, ¿cierto? En el campo de la oncología, más que grupos de apoyo específicos, es cuando estamos hablando en determinado equipo terapéutico de determinada EPS, digamos que se van formando algunos grupos para resolver problemas de esa familia o de ese paciente, pero específicamente un grupo que hayamos formado para, como en el caso de los pacientes con adicciones, no, es más como algo relacionado con mi terapeuta como tal, que finalmente el terapeuta es el que conoce como el proceso de ese paciente y de esa familia. Bueno, doctora, y rápidamente, muy cortico por favor, porque ya se nos va a acabar el programa, ya vamos acabando el tiempo, para que demos una reflexión, una conclusión a los televidentes. Y de una vez, aprovecho porque usted mencionó que dentro de la Facultad de Medicina de la universidad, ustedes también tienen de pronto unas líneas donde se puede dar alguna orientación. ¿Le entendí mal o usted lo mencionó? Para que nos diga ese número telefónico, por favor, aprovechemos. El número telefónico enseguida lo dejamos aquí detrás de cámaras. Bueno, dentro de las conclusiones que podemos manejar rápidamente es entonces lo que hablaba, cada vez la salud mental es un tema al cual le debemos prestar muchísima atención y no se escapa solamente de los pacientes del común, que solamente son pacientes que pensamos meramente psiquiátricos. Cada vez estamos más en pro de atender todo tipo de población, porque definitivamente la enfermedad mental es mucho más común en los pacientes que también sufren de algún otro tipo de enfermedad crónica, como es el caso del cáncer. Psiquiatra Diana Suárez, gracias por parihueliar con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros, con Telemedellín. Quédese aquí en nuestro canal, en Telemedellín, siempre con vos.